Dios les bendiga, hermanos y amigos que escuchan este audio. Soy el pastor Gustavo Morales y comparto con ustedes la lectura del libro Los Generales de Dios, los misioneros, y esta es la cuarta parte de la biografía del misionero a África David Livingstone. Dice así: conflicto y decisión. La llegada de David a su país también tuvo algunas noticias desagradables. Su padre, Neil, no había vivido lo suficiente como para ver a su hijo en su regreso triunfante desde África, y su madre estaba demasiado enferma, al punto de que ya ni siquiera recordaba a su familia. A David le dolía el no haber compartido más tiempo con sus padres. Lo peor y lo que en verdad le partió el corazón fue cuando su esposa Mary le contó la triste historia de su vida en esos últimos 4 años. No se había sentido ella bienvenida en la casa de su familia política y habían tenido entredichos. Por otra parte, la Sociedad Misionera de Londres no había querido darle el salario de David para que pudieran vivir como lo habían esperado los Livingstone. Sin nada, Mary había dejado a los niños en Escocia con las hermanas de David y se había mudado a Londres, donde vivió con amigos de sus padres. Entre sollozos, Mary confesó lo mucho que había sufrido durante los años que habían estado separados. Livingstone estaba deshecho. ¿Cómo podría perdonarle a la Sociedad Misionera de Londres este desconsiderado abandono de su esposa y familia? Él había construido estaciones de misión con su propio salario y había trabajado incansablemente para abrir África al Evangelio como socio en la obra de la sociedad en el extranjero. ¿Por qué habían ellos abandonado a los miembros de su familia en sus momentos de necesidad? Hoy, esto ha de servir para recordarles a las organizaciones misioneras que tiene que haber amor y apoyo por la familia de todo misionero. Aunque los miembros de la familia no estén en el campo de misión, están haciendo un sacrificio al no tener al esposo y padre en el hogar. La Sociedad Misionera de Londres se había concentrado en un solo aspecto. Sus directores decían que los decepcionaba Livingstone al ver que no tenía o no contaba todavía con conversos cristianos. Lo que en realidad sucedía era que habían perdido su espíritu apostólico y se habían dejado enredar en la organización y en la burocracia, olvidando que no se trataba de ellos y sus números, se trataba del hombre que estaba en el campo de misión y cumplía el llamamiento de Cristo para con los perdidos. En ocasiones, comparo esta clase de decisiones insensatas con un partido de fútbol americano. Para los que están en las tribunas es fácil gritarles a los jugadores sobre cómo deben correr o cómo deben jugar, pero no son ellos los que están allí en el campo mientras un tipo de 150 kilos viene corriendo y los tumba al suelo. La Sociedad Misionera de Londres se había convertido en un grupo malicioso de espectadores que no lograban ver lo que sucedía en el campo. No estaban allí, en el calor del momento, en medio de la batalla. Lo que tenían que haber hecho era darle a David Livingstone, el tipo que estaba en el campo, el beneficio de la duda. Cuando urgieron a Livingstone a regresar a África para establecer una estación de misión en las tierras de los Makololo y dejar de lado todas sus exploraciones, él decidió que había llegado el momento de poner fin a su relación con la sociedad misionera. Roderick Murchison, de la Sociedad Real de Geografía, estaba seguro de que el gobierno británico iba a brindarle el dinero necesario para su siguiente expedición. David entonces tomó la decisión, se convertiría en el explorador oficial de Gran Bretaña. Un éxito de ventas de librería escrito por un fugitivo. En los 6 meses siguientes, Livingstone trabajó en su primer libro, Viajes misioneros e investigaciones en el sur de África del 1857. Así se titulaba su libro, cuyos ejemplares vendió en su totalidad apenas se publicó. Esto posicionó a Livingstone como heroico.
explorador que había efectuado exitosos aportes a la geografía, la medicina, la ciencia, la abolición del tráfico de los esclavos y la difusión del Evangelio de Cristo. Sobre su propósito al explorar África, Livingstone escribió lo siguiente: si los misioneros cristianos y los comerciantes cristianos logran permanecer todo el año en el interior del continente, el traficante de esclavos se verá expulsado del mercado. John Murray, quien publicó el libro, le ofreció a Livingstone más del 50% usual de las ganancias para que escribiera el libro. El dinero de las regalías alcanzó para proveer para su familia en los años siguientes. La primera edición de 12,000 copias se vendió de inmediato y Murray mandó imprimir otras 8,000 copias del volumen de 689 páginas. En pocos meses Murray anunciaba que se estaban imprimiendo 25,000 copias más. Hoy el libro se sigue imprimiendo. Cuando se publicó el libro, el autor británico Charles Dickens escribió una reseña especial proclamando que la obra de Livingstone era un relato de grandes peligros y pruebas que han encontrado en su buena causa un hombre honesto, valiente como ninguno. La expedición al Zambezi. Tras 15 meses de celebraciones, discursos y trabajo como escritor, había llegado el momento de regresar a África. Robert, Agnes y Thomas se quedarían en Escocia con las hermanas de Livingstone, en tanto que Mary y el pequeño Souga de 5 años volverían con él a África. El gobierno británico le había encargado a Livingstone que explorara el río Zambezi como ruta fluvial hacia el interior de África. La expedición llevaría 2 años e incluía a 6 miembros más. El oficial de la Armada, Norman Bennetfield, el botánico John Keir y el geólogo Richard Thornton, el tendero Thomas, el ingeniero naval George y el reverendo Charles Livingstone, hermano de David, quien servía de apoyo espiritual durante su viaje. El 10 de marzo de 1858, con los vítores de Inglaterra resonando en sus oídos, la expedición Zambezi zarpó de Inglaterra en Pearl con la esperanza de descubrir una ruta fluvial que llegase al corazón de África. Viajaban unos 1,600 kilómetros desde la desembocadura del río Zambezi en la costa oeste hasta las cataratas Victoria. Lo único que se interponía en su trayecto eran los rápidos de Quebrabassa, que según la información que le habían dado a Livingstone, no representaban gran riesgo. No tenían idea entonces del peligro y la desilusión con que se toparían. La vida cambiaría para este brillante y decidido misionero explorador. Viajaría de la fama de Londres a los años más difíciles e incluso más trágicos de toda su vida. Tras detenerse en la ciudad de El Cabo para dejar a Mary y a Suga con el fin de que visitaran a los padres de ella, el Pearl rodeó el extremo sur de África y dejó a los expedicionarios en la desembocadura del Zambezi. El desastre del Zambezi. Lamentablemente no hubo nada que saliera como lo habían planeado. El equipo había traído desde Inglaterra una embarcación especial, el Ma Rover, para navegar el río durante la exploración. Hubo que armarlo en África, pero su calado no servía para las aguas poco profundas del Zambezi y encallaban continuamente, por lo que en determinado momento decidieron que lo abandonarían. Cuando por fin llegaron a los rápidos de Quebrabassa, David quedó sin palabras al ver la cantidad de rocas que asomaban sobre las aguas del Zambezi.
torrentosas y rápidas con las corrientes que rugían formando espuma. Ya en la orilla, él y John Keir siguieron el curso del río por tierra y a pie para ver hasta dónde llegaban los rápidos. David miró hacia abajo en un momento desde la orilla elevada y exclamó horrorizado: creo ahora que estos rápidos se extienden a lo largo de 50 kilómetros. Se habían concretado su mayor temor, había concretado su mayor temor que el tramo medio del río Zambezi no era navegable. David Livingstone estaba azorado, se había sentido tan seguro de que el Zambezi sería la autopista de Dios hacia el interior que en desesperación hizo un último intento por navegar los rápidos en canoa. Keir, que cuestionaba la salud mental de Livingstone por esa decisión, acordó acompañarlo, pero en los rápidos las canoas se doblaron como tiernas ramitas y la de Keir volcó. El médico se salvó, pero perdió sus 8 cuadernos de botánica. A veces lo que pensamos que es la dirección correcta para nuestras vidas resulta ser un error. Cuando sucede esto, tenemos que detenernos ante el Señor y descubrir qué es lo que está bien. Tenemos que estar en quietud interior para oír su voz y poder resolver el problema. Si las cosas no salen mal continuamente, hace falta que empecemos a preguntarle al Señor por qué está pasando. Si las cosas nos salen mal continuamente, hace falta que empecemos a preguntarle al Señor por qué está pasando esto. Y luego tendremos que asegurarnos de prestar mucha atención para escuchar su respuesta. Grandes desafíos. Aunque se había equivocado respecto al río Zambezi, Livingstone se negaba a admitir la derrota. La expedición avanzó para explorar el río Shire al norte de Zambezi. En 1859, al seguir el río hasta su origen, él y John Keir descubrieron los lagos Siwa y Nyasa. Este último, el tercero en tamaño del continente africano. Pero los problemas asolaban al equipo del Ma Rovers por todos lados. La tripulación británica era quisquillosa y se quejaba todo el tiempo. Era lamentable que la Sociedad Geográfica no hubiera permitido que Livingstone eligiera los hombres que lo acompañarían. Hace falta contar con el equipo correcto, que tenga la visión correcta si se quiere alcanzar el éxito. No había nada que saliera bien, por lo que David dispuso que se despidiera a todos con excepción de Keir, de su hermano Charles y del ingeniero George Ray. Al regresar a Tété, Livingstone recibió una carta que lo sorprendió. Sin que ninguno de los dos supiese, Mary estaba esperando el 6º hijo de ambos. Cuando él había dejado con sus padres 2 años antes, Mary había dado a luz a una niña, Ana Mary, pero David no había recibido ninguna de sus otras cartas donde le contaba esa noticia. Mary estaba ansiosa por acompañar a su esposo, pero él le dijo que esperara un poco hasta que se asegurase de que no había riesgos. Hubo otra carta que traía un mensaje perturbador. Sus fogosos discursos en Inglaterra acerca de las necesidades de África habían causado que 3 familias misioneras muy convencidas se unieran a su causa por Cristo en el interior de África. Esas familias ya estaban rumbo a las tierras de la tribu de los Makololo. «Es demasiado pronto», gritó David. «No estamos preparados para que vengan hombres con sus familias». Apresurándose tanto como podían para llegar a Lillantí, él y Keir descubrieron que habían llegado demasiado tarde, con excepción de un adulto y 2 niños que ya habían regresado a Kuruman. Todos los misioneros habían sucumbido a la malaria. Livingstone se sintió culpable por no haber sido más cauteloso en el pedido de su ayuda.
Los misioneros son visionarios y sus encendidos discursos en Inglaterra habían llevado a esta gente a pensar que África ya era un lugar lo suficiente seguro como para que los niños y las esposas pudieran unirse a la obra. Siento que quiero morir. Tan solo unos meses más tarde, David recibió otra carta inquietante de Kuruman. Mari estaba en camino y quería verlo. Había esperado tanto como podía y quería unirse a él en su trabajo. Desde su última carta había llevado a Souga y a la pequeña Anna Mari de regreso a Escocia, y ahora había vuelto para acompañar a su esposo en la expedición del interior de África. Habían pasado ya 4 años desde la última vez que estuvieron juntos. El 1 de enero de 1862, Mari finalmente se encontró con David en Quilimán, un puerto marítimo de Mozambique. Llegó en el mismo barco que traía la nueva barcaza que había encargado para navegar los ríos de Lady Nisa. David había diseñado la embarcación en persona y con el dinero de las regalías de su libro pagó las 6,000 libras que había costado. Ahora esperaba explorar los lagos y ríos de África sin problemas. Mari estaba encantada, feliz de haberse reunido con su esposo, y trabajaba con diligencia al lado de Livingstone. Mientras esperaban que armaran la barca, ambos planificaban con gran entusiasmo sus futuras expediciones, escribiendo una lista de todos los descubrimientos que él quería mostrarle, pero en secreto. David sentía preocupación. El Bajo Zambezi era un pantano notable por el riesgo de la malaria. Mari estaba en peligro hasta que pudieran ir a un lugar con un clima menos húmedo. Antes de que tuvieran tiempo de dejar la zona de pantanos, Mari contrajo la temida enfermedad en la aldea de Supanga, en lo que hoy es Mozambique. Cayó enferma sin aviso previo, y aunque David la cuidó con ternura y le administraba quinina, sus dolores no se aliviaban. En apenas 6 días, el 27 de abril de 1862, Mary Livingstone murió con apenas 41 años. De los 17 años de matrimonio, ella y David durante 4 solamente, repito esta parte, de los 17 años de matrimonio, ella y David habían convivido durante 4 años solamente. El dolido esposo la sepultó bajo su enorme árbol de Moabab en Supanga. Esta vez el siempre optimista Livingstone había quedado abrumado por el dolor y la angustia y lloró junto a la tumba. Esa noche escribió en su diario: he llorado por aquella que bien merecía tantas lágrimas. La amé cuando me casé con ella, y cuando más convivimos, más la amaba. Dios tenga misericordia de los pobres niños. Por primera vez en mi vida siento que quiero morir. Después de un tiempo, David escribió en su diario: no le daré valor a nada de lo que poseo, ni a nada de lo que pueda ser, excepto con relación con el reino de Cristo. Aunque seguía dolido por la muerte de su esposa, Livingstone pudo convertir su dolor en motivación para el futuro, en lugar de permitir que significara el fin de su obra. Esto es algo esencial para quienes sirven en el ministerio. 4 kilómetros de desvío. Todo lo de la expedición había salido mal, y ahora Mari ya no estaba. En 1863 el gobierno británico decidió poner fin a la expedición Zambezi. Tras 5 años de trabajo y esfuerzo, es que los 2 años que se suponía que habría de durar se habían extendido muy por demás, y todavía no se había podido añadir al mapa un curso de agua que llevara al interior del continente desde el océano.
Charles Livingston y John Keir pidieron regresar y Livingston continuó sus exploraciones solo con George Wright, el único que quedaba de aquel grupo inicial. Cuando Livingston avanzó en su recorrido por el río Siré en la barcaza Lady Nasa, pudo ver los desastres que causaba el tráfico de esclavos en África. Solo quedaban aldeas fantasmas o directamente no quedaba nada de ellas porque las habían incendiado. Junto a la barca vio que flotaban los cadáveres de los esclavos asesinados. Sintió horror al darse cuenta de que en cierta medida sus descubrimientos les habían abierto caminos a los portugueses traficantes de esclavos que ahora podían trasladarse con mayor facilidad al interior de África. Nos convertimos sin querer en instrumentos para que se expandiera el tráfico de esclavos, se lamentó Livingston. Sentía el creciente enojo que expresaba a viva voz contra los portugueses y ahora evitaba sus asentamientos porque temía que tomaran represalias. Agotado y sin ánimo, sabía que había llegado el momento de regresar a su país para visitar a sus hijos, pero ¿qué haría con Lady Nasa? Si dejaba la barca en África, los traficantes de esclavos la robarían. Por eso se le ocurrió una solución impactante y anunció: navegaré en la barca hasta llevarla a la armada británica que está en India. Sin poder creer lo que oía, George Wright le preguntó: ¿navegarás 4,000 kilómetros en mar abierto? Jamás lo lograrás, es una misión suicida. Pero sí que lo logró. Livingston zarpó el 30 de abril de 1864 con una tripulación de 12 hombres que jamás habían navegado en su vida, y 45 días más tarde este hombre ancló en India como si todo hubiera sido tan fácil. Dejó su barcaza a cargo de oficiales navales británicos en Bombay y abordó el siguiente barco con destino a Inglaterra. ¿Por qué tomó Livingston esta decisión tan peligrosa e ilógica? Desviarse 4,000 kilómetros hasta India con una tripulación que no tenía experiencia alguna. En mi opinión, su dolor por la muerte de Mary y su desilusión ante la extensión del tráfico de esclavos fueron la razón por la que desoyó la guía espiritual de sabiduría. Gracias a Dios nadie murió durante esa travesía en mar abierto, porque eso habría significado una victoria para el diablo y el propósito futuro de David en Dios se habría visto impedido por esa causa. La denuncia contra el tráfico de esclavos. David llegó a Londres en julio de 1864. Allí se encontró con comentarios mezclados. Algunos lo criticaban por los fracasos en el Zambezi, en tanto que otros lo recibían como a un héroe. La Sociedad Real de Geografía y Murchison sentían entusiasmo ante su descubrimiento del lago Nasa, y porque en sus mapas detallados estaba revelado el interior de África. Livingston dedicó bastante tiempo a su estadía en Inglaterra a anunciar el papel de Portugal en el tráfico de esclavos africanos. Insistió y rogó al gobierno británico que interviniese para poner fin a la muerte y destrucción del pueblo africano. Inglaterra había prohibido el tráfico de esclavos en el Imperio Británico hacía ya casi 60 años, en gran parte gracias al abolicionista cristiano William Wilberforce y a su tarea en la Cámara de los Comunes, que culminó con el Acta del Comercio de Esclavos en 1807. En el Imperio Británico se abolió la esclavitud en 1834, y aunque Portugal había prohibido el tráfico transatlántico de esclavos en 1836, los codiciosos traficantes portugueses seguían traficando a la captura y venta de esclavos en África. Se calcula
que a lo largo de 400 años, es decir, desde 1400 hasta la época de Livingstone, los traficantes de casi todas las naciones del mundo habían capturado a 12 millones de esclavos en todo el continente de África. Livingstone anhelaba algo con pasión, que se aboliera la esclavitud en el mundo entero y para siempre. David partió de Inglaterra rumbo a Escocia para ver a sus hijos y los encontró bien. Tuvo sentada en su regazo por primera vez a Ana, su hija menor. Pero Robert, el mayor, no estaba allí. Tras enterarse de la muerte de su madre, Robert, que había heredado de David el espíritu aventurero, se había ido a África a buscar a su padre, y al no encontrarlo siguió viajando rumbo a los Estados Unidos. Allí se enroló en el ejército de la Unión para luchar contra la esclavitud en la guerra civil de Estados Unidos, y en ese momento estaba en un campo de prisioneros de guerra de los confederados. Ya de regreso en Londres, David escribió y publicó su segundo libro, en el que describía en detalle la expedición del Zambezi. El título del libro era Relato de una expedición al Zambezi y sus afluentes. Y aunque no fue tan popular como su primer libro en Inglaterra, los lectores lo recibieron muy bien. El Santo Grial de Gran Bretaña: encontrar el origen del Nilo. La pasión de la Sociedad Real de Geografía y de Gran Bretaña toda era encontrar el origen del río Nilo en África. Murchison, de la CRG, ofreció enviar a Livingstone en otra expedición a África, pero esta vez para ubicar el alusivo origen del río más largo del mundo. Poco a poco, esta gesta también se convirtió en una obsesión para Livingstone. Aunque seguía llevando un diario de oraciones, su objetivo principal parece que en algún momento cambió. De llevar el Evangelio a África pasó a la extrema emoción de descubrir lo que no había descubierto ningún ser humano. El gobierno británico aportó una suma equivalente a la de los fondos recaudados por Murchison. Livingstone regresaría a África. Llegó a India en 1865. Vendió la Lady Nasa y volvió a África. Primero se dirigió hacia el lago Nasa para avanzar hacia el oeste. Sentía una enorme alegría al estar de nuevo en casa. En su diario dejó registrada una confesión: es muy grande el mero placer animal de viajar y recorrer tierras salvajes que nadie ha explorado. Livingstone dio inicio a su expedición con un equipo de 60 changadores, aunque después de 6 meses le quedaban solamente 20, porque los demás habían abandonado el grupo. Los guías habían sido bastante desprolijos desde el principio mismo, con excepción de 2 fieles africanos, Susi y Chuma, que ya habían viajado antes con Livingstone. Durante 1866 David descubrió 2 lagos más, el Moreo y el Banguelo. Registró detalle de las mediciones geográficas, recordando su predicación de años antes, cuando había afirmado que el interior de África contenía una serie de lagos que se extendían casi hasta Egipto. Año a año sus descubrimientos iban demostrando que no se había equivocado. Livingstone continuó con sus exploraciones, pero el origen del Nilo seguía siendo un misterio. En 1869 enfermó gravemente y tuvo brotes reiterados de malaria y disentería que le causaban profundos sangrados. Desde los guías africanos, 9 más lo abandonaron, pero esta vez se llevaron provisiones que incluían lo más preciado: su caja de medicinas con la quinina para aliviar los síntomas de la malaria. Escribió: está perdida, es como una sentencia de muerte. Los guías deshonestos, encabezados por un astuto y engañoso nativo llamado Musa, viajaron hacia el este hasta llegar al Zanzíbar y le dijeron al doctor Yonkir
que ahora era cónsul británico en ese lugar, que Livingstone había muerto asesinado. Keir envió el informe a Inglaterra enseguida, pero nadie sabía bien cuál era la verdad. Livingstone estaba cada vez más débil y desorientado por la enfermedad y descansaba en la aldea de Yangue, un puesto de traficantes árabes de esclavos que además era frecuentado por caníbales. Una tarde, mientras descansaba en el mercado, vio con horror la masacre de 400 aldeanos nativos que en su mayoría eran mujeres y niños. Los árabes los mataban sencillamente porque querían mostrar su poder. Livingstone les gritaba a los asesinos árabes al ver su insensible crueldad, pero ellos se reían o simplemente lo ignoraban. Clamo al Señor, venga tu reino. Nadie jamás conocerá la pérdida de esta mañana tan brillante y tan triste. Tengo la impresión de que estoy en el infierno. Muy angustiado y sin fuerzas y casi solo, Livingstone huyó junto a Susi y Chuma a la aldea de Ujiji, sobre las orillas del lago Tanganika, en lo que hoy es Tanzania. David se desplomó exhausto en una pequeña choza. La malaria seguía haciendo estragos en su cuerpo y había perdido casi todos los dientes por masticar los duros granos de maíz que tenía que comer para sobrevivir. Fue allí en Ujiji que clamó a Dios pidiendo que le enviara a alguien que lo rescatara. No tenía posibilidad de saber que durante ese último año un rescatador había estado cruzando África desde la costa este, impulsado por un único objetivo: encontrar y rescatar a David Livingstone. Bien, hasta aquí esta cuarta parte de la biografía del misionero a África David Livingstone. La próxima vez estaremos publicando esta quinta parte para saber cómo es que David fue rescatado. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor le bendiga.